Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Claves. Mi nombre es Alejandra Sánchez y el día de hoy, como en las otras emisiones, vamos a estar platicando en esta sección especial que hemos apartado de esta temporada de Claves, pues con estudiantes talentosísimos que vienen a exponernos diferentes actividades que hacen de manera paralela con sus estudios. El día de hoy tengo el triple placer de presentar a José Antonio Gómez Hurtado, y digo triple porque van 3 ocasiones que nos visita, ya también a la Televisión Cultural Universitaria. Él es estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Automatización de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, pues acercándose también ya al final, a la recta final de sus estudios, nos concede un espacio para visitarnos el día de hoy, así que quédese porque el tema que vamos a estar tratando es sobre la música, especialmente la técnica del violín, y bueno, con ello pues todas las complejidades dentro de la interacción social, humanística que tiene pues los tintes de lo que estamos platicando. Bienvenido, José Antonio, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Muchas gracias a ti, Ale, y bueno, de nuevo estar aquí en este foro tan bonito. Ay, muchas gracias, y además de que toda esta instalación, como usted podrá ver, además estamos grabando en las instalaciones de la Facultad de Filosofía de aquí de la Autónoma de Querétaro, y pues con estos tintes barrocos que además probablemente a ti como violinista te puedan inspirar, ¿no?, un poco más. Para entrar de lleno y para que nos conozca la gente que nos está viendo, te conozcan también a ti. Bueno, pues eres violinista, tienes una amplia trayectoria, actualmente no es solamente en un foro en donde te presentas, tu participación se ha visto presente en la Filarmónica, en la Estudiantina y además en otras partes del mundo, no solamente en México, ¿no? Entonces, para que tú también nos expliques, y yo no darles la adelantada total, spoilerear este programa, vamos a empezar a platicar de José Antonio, el ingeniero en su versión de músico, ¿no?, que además es súper interesante. Tenemos por ahí la duda de saber por qué es ingeniero y es músico. Ya nos dirás más adelante tú, pero ¿en qué momento, para empezar, tú inicias con un primer acercamiento a los instrumentos musicales? ¿Cuál es tu primer instrumento donde dices, me gusta la música y quiero acercarme a ella? Bueno, desde pequeñito, yo creo tenía como 6 años, mis papás me compraron un pequeño tecladito, un Pianosaurus, y unos tamborcitos. Entonces ahí fue como el primer acercamiento a lo que vendría siendo mi iniciación musical ya de pequeñito. Y ya propiamente un instrumento más formal fue la flauta dulce, que la vemos todos en las escuelas, en los programas educativos. Claro. Nada más que a mí me llamó más la atención este instrumento, por lo mismo que ya tenía como esa necesidad de hacer música, más que a mis otros compañeritos. Entonces, digamos que ese instrumento sí lo exploté, conocí incluso más posiciones que mis demás compañeritos a la hora de tocarla. Que las típicas golondrinas o el cóndor pasa, ¿no?, que son las que normalmente sí. nos ponen en la escuela secundaria. ¿Más o menos cuántos años tenías cuando...? Bueno, cuando comienzo con la flauta dulce, yo creo tendría unos 10 años. Y igual estuve en varios cursos en casas de cultura donde aprendía guitarra, teclado. Fueron varios instrumentos, todo muy, digamos, básico, hasta que me decido por un instrumento, ¿no? Pero sí tuve que pasar probando de todo. ¿En qué momento entonces haces este acercamiento con el violín? A lo mejor nos estamos brincando un fragmento muy grande de tu vida, porque seguramente empezaste a experimentar, ¿no?, como dices, con más instrumentos. Es un pequeño esbozo, ¿no?, de tu transitar, pero como justamente de lo que hoy, y además que estamos aquí, que la gente que nos ve sepa que nos vas a deleitar con una pieza o las que quieras, ¿no?, musicales. ¿En qué momento te acercas al violín? ¿A quién viste tocando el violín? ¿Viste la película del violinista en el tejado? ¿Algún familiar tuyo te obsequió alguno? ¿Cómo te introduces en este instrumento? Bueno, para empezar, cuando estaba tocando la flauta dulce, me invitaron a un coro de la iglesia, se llama Templo Cristo de la Montaña, y ahí empecé a tocar flauta dulce por un buen tiempo, hasta que me di cuenta que había ciertas, bueno, le faltaban ciertas cualidades a la flauta,
como para expresar lo que yo quería hacer. Por ejemplo, la flauta, yo no podía vibrar en la flauta o hacer cositas, ¿no? Entonces dije, aquí estoy un poco limitado y necesito migrar a otro instrumento. Y en este templo tocaban dos amigos míos, Ageo e Isaac, son violinistas, y tocaban bastante bien. Entonces como que empezó a llamar la atención del instrumento, su timbre, su expresividad. Y fue ahí donde me nació, dije, yo tengo que ser violinista también. Cuando inicias, me imagino que también empiezas a tener referentes, compositores, intérpretes del violín que también te van marcando, ¿no? Es como pues parte del proceso de maduración y crecimiento cuando te interesa algo. Entonces, por poner ejemplos muy burdos de conocimiento muy general, ¿no? De cultura general, a lo mejor podemos hablar de dos personajes bien famosos, ¿no? Por un lado tenemos a un Vivaldi internacionalizado y conocido por el violín y bueno, que además se escuchan las 4 estaciones en cualquier programa televisivo o cualquier cosa. Sí. Y a lo mejor un intérprete, un compositor mexicano, Juventino Rosas, que también nos deja un legado bien bonito a los mexicanos. ¿Por cuál te vas tú? Es decir, no por cualquiera de los dos, pero ¿cuál es la línea? ¿Te acercas más hacia estas influencias extranjeras, más conocidas? ¿Te vas por la música mexicana? ¿Cómo inicias con estos acercamientos? Bueno, mis primeros acercamientos al violín fue, digamos que cuando decido ser violinista, transcurre un año todavía para tener mi primer instrumento, mi primer violín. Entonces durante ese año me voy yo llenando de música, de videos en internet, y yo me empecé a acercar por el lado de la música clásica, que fue lo que me enamoró. Como tú dices, tenemos a Vivaldi, un virtuoso, Bach en el barroco, y me empezaron a llamar la atención muchas cosas, por ejemplo, varios compositores, así los voy a mencionar, Sarasate en la época romántica, cuando lo toca se enamora, o por ejemplo, Mozart, su tono tan cristalino que tiene y la limpieza de las notas. Entonces son todas estas cositas que veo que me gustan un buen, porque por ejemplo en el caso de Juventino Rosas, también toco música mexicana y es muy bonito y enamora, sus valses, todo esto, pero mis primeros acercamientos fueron con la música clásica, donde se explota al máximo la técnica del violín. Claro. Sí, y además ahora que mencionas a Bach, bueno, te deja un legado, me parece que tiene como 12, 13 hijos, y cada uno con intérpretes diferentes, ¿no? Creo que explorar ese mundo, el mundo europeo además también, pues es muy vasto. Pero entonces empiezan a ser tus primeras influencias. Te lo pregunto también porque nos platicarás de tu trayectoria y también después, o no sé cuántos años después, te ves involucrado también en la música mexicana, ¿no? A lo mejor más adelante nos puedas platicar. Pero ¿qué dicen tus padres cuando dices, me quiero dedicar a la música, ¿no? Cuando estableces que el violín es este instrumento que te complementa, que te permite hacer todo este manejo de uso de notas, y bueno, hay por ahí ciertos tabús de que del arte no se vive, de la música te vas a morir de hambre, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la reacción que tienen tus padres en ese sentido? Bueno, es algo complicado, como todos los músicos y personas que se dedican al arte, decirle a tus padres que quieres ser músico. En mi caso, mi papá es ingeniero y vaya que tiene su maestría, su doctorado, entonces es un hombre bastante cerrado, o lo era a la música, y además es licenciado en enfermería. Fue complicado porque me decían, oye Toño, tienes que hacer algo con tu vida, tienes que no solamente tocar música, no fantasees, no tengas sueños que no se van a cumplir, ¿no? Y entonces yo le decía, es que mamá, yo necesito el violín, papá. Y ya después de un año, que es donde te digo, tuve mi primer instrumento, de tanto decirles, me lo compran y me dicen, bueno, vamos a ver si a este niño se le pasa. Pero se le pasa así. Pasaron los años y como que vieron que cada día iba estudiando más y más dedicación. Y entonces, a mi consejo para todos los jóvenes es que cuando quieran decir, díganselo a sus padres, pero no solo díganselo de boca, sino demuéstrenselo con hecho, porque es la única forma en que lo aceptan nuestros padres, cuando ven que ya estás bien metido, estás estudiando y ven el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, es cuando ven que sí se puede vivir de ello, porque
Si te quedas, bueno, como músico típico o músico mariachi, tocar en bares y eso, también se puede vivir muy bien de eso, pero hay que estudiar un poquito más para tener mejores oportunidades, que no es imposible y se puede tener un sueldo igual que un ingeniero, un músico también, solo que hay que ponerle su dedicación. Mira, ese es un buen dato, porque la creencia es pues que no, en realidad, ¿no? Pero además yo te lo pregunto porque de todas maneras, o ya que nos explicas que tus padres están pues más apegados a las ciencias duras, ¿no? A las ciencias exactas, tú finalmente terminas estudiando ingeniería, ¿no? Que es como llegamos a ti aquí a través de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Por qué finalmente no decides estudiar en la Escuela de Bellas Artes o estudiar en no sé, la laudería, alguna otra cosa que fuera un poco más apegada y te metes finalmente en ingeniería, ¿no? Sí, bueno, eso, yo desde pequeño siempre dije, yo quiero ser como mi papá, quiero ser ingeniero y aparte a mí me encantan las matemáticas, todo lo que tiene que ver con ingeniería, ¿no? Entonces yo estaba en la prepa y tuve mucho conflicto porque mis test de orientación vocacional siempre salía como, no sé, 95% ingeniero, 100% músico. Entonces yo no sabía qué hacer y tomé la decisión de estudiar ingeniería, que es algo que me gusta, que no se va a desperdiciar porque sí lo voy a ejercer, pero también esos años que estuve en ingeniería, ya llevo, bueno, varios años ahí, ya voy a acabar, me sirvieron también para madurar musicalmente. Entonces todo ese tiempo estuve tocando y estudiando muy constante para después aplicar a una licenciatura. Sí voy a estudiar música, pero digamos que con esa maduración que tuve musicalmente, ahora ya puedo aspirar a escuelas donde me puedo preparar mejor. Pues qué interesante, porque además las matemáticas dentro del ejercicio occidental musical, digo, me refiero a Occidente, siempre se han visto involucradas, ¿no? Los músicos matemáticos ya son conocidos y cada vez más reconocidos, entonces yo creo que los matemáticos, ¿no? Sobre todo, pues es una interesante fusión que valdría la pena pues a lo mejor andar un poquito más. En este momento, bueno, estamos llegando a la primera mitad de nuestro programa de Claves. Estamos platicando con José Antonio sobre pues la técnica del violín, entonces quédese porque regresando de este pequeño corte, pues nos vas a, sí o sí, nos vas a tener que interpretar alguna canción o algunas canciones y además abordaremos algunos temas y preguntas de carácter social. ¿Qué piensa usted de la música que escuchamos hoy en día? Quédese, esto es Claves. Somos una institución educativa que brinda servicio de atención a mascotas. Consulta general y de especialista, vacunaciones, hospitalización y servicio de urgencias público. Porque sabemos lo importante que son para ti. Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. Lácteos de verdad. ¿Sabías que desde el amanecer Campus Amazcala inicia el día con actitud? Con un equipo fresco y entusiasta, cuyo objetivo es llevar hasta tu mesa los mejores productos. Cosechamos jitomate bola, jitomate sweetheart, berenjenas y hasta nochebuenas. Ellos, nuestros especialistas, se encargan de que nuestros productos cumplan con los estándares de calidad para una selección superior.
Nuestros productos se distribuyen al extranjero y cada semana en tu facultad. Que la decisión más difícil sea en qué platillos convertir estos deliciosos productos. Ellos son los encargados de llevar las cosechas hasta tu mesa. Dale lo mejor a tu familia, con todo el sabor de las hortalizas 100% guac. Pues regresamos, estamos en su programa Claves. Imagínense eso que acabamos de escuchar, tenerlo en casa. Qué afortunada tu familia, ¿no? Además, ¿qué escuchamos, José Antonio? El tango de Carlos Gardel, Por una cabeza. Por una cabeza. Conocido por muchos, compositor que siempre se pelean, ¿no? Si era uruguayo o si era argentino. Claro. Hay una discusión ahí interesante. Muchas gracias por presentarnos este fragmento de esta pieza. Regresamos, estamos en Claves, justamente platicando con José Antonio Gómez Hurtado. Él es estudiante de la Facultad de Ingeniería, pero también es un excelente músico. Y nos quedamos en medio, de una plática bien interesante para que nos puedas deleitar con otra pieza más adelante. Primero platícanos en qué momento, ya sales a la luz en Querétaro, te empiezan a conocer. Brevemente, ¿en dónde estás ahorita? Digamos que te salen un montón de fans y te quieren ir a ver y escuchar. ¿En dónde te presentas? Salgo a la luz pública, digamos, formalmente con la Orquesta Infantil y Juvenil del municipio de Querétaro. Fue mi primer acercamiento orquestal. Después ya estuve en la Orquesta Bicentenario Típica de Querétaro. Estoy en la Orquesta Bicentenario Típica de Querétaro. Tocamos música mexicana, en la estudiantina de nuestra universidad, por supuesto. Y en 2 coros, pertenezco al coro en el Pueblito, al coro polifónico de Pueblito, y al mismo con el que inicié el Templo de Cristo de la Montaña. Entonces, actualmente estoy en esos 4 últimos grupos. Además de tus estudios como ingeniero, ¿no? Como músico y probablemente compositor, platícanos cuál es tu opinión sobre la música comercial. Puede ser música pop, puede ser música banda, porque también se ha comercializado muchísimo, que hay una gran diferencia, y esto sí es importante decirlo, con la música norteña, ¿no? Que trae toda una tradición muy antigua. Esta música de banda, el reggaetón, el pop, así nomás, o este rock pop nuevo que se escucha. En la radio es como muy accesible, no más que escuchar a lo mejor este tipo de piezas, salvo Radio Universidad, ¿no? Entonces, platícanos qué es lo que opinas sobre esto, ¿no? Probablemente tengas tus gustos musicales, además poperos, rockeros, claro. Pero, ¿cuál sería como tu recomendación también hacia la gente que únicamente escucha este tipo de música? Para empezar, mi recomendación para la gente que nada más escucha este tipo de música es que se empiecen también a adentrar un poco en la música clásica, porque esta música sigue siendo música. La música actual que escuchamos ahorita en radio es una música un poco más sencilla, digamos, tiene ritmo, tiene armonía, tiene melodía, tiene sus dinámicas. Entonces sí te hace sentir, expresa lo que tiene que expresar la música,
Sin embargo, la música clásica tiene, digamos, sus estructuras son más complejas, entonces sí es un poquito más complicado que el que la escucha entienda, tiene que prestar un poco más de atención, pero ya cuando vas adentrándote, ves que llena mucho, o sea. Creo que es algo importante porque muchas veces la música comercial, como la comida rápida, por ejemplo, como todo esto fast que se pone de moda a partir del 2000, un poco antes, lo que nos hace es menos pensar, menos analizar y probablemente por ahí vaya, ¿no? Encaminado esto que dices, sí. Prestar un poco más de atención. Pero además hay otra pregunta consecuente a esto. En recientes fechas hemos visto a través de las redes sociales una crítica fuerte y masiva, no solamente por parte de las mujeres, sino de la sociedad en general, incluso algunos hombres que empiezan a sumarse a estas críticas, madres de familia, padres de familia preocupados por el contenido lírico de algunas canciones, por ejemplo, de reggaetón, ¿no? O de banda, en donde hay un contenido explícitamente misógino o machista, tendencioso, y que además es repetido una y otra vez, como decías, ¿no? Son como a lo mejor más fáciles de aprenderte, y que además los niños es muy fácil que las aprendan, las repitan, y bueno, sabemos que en términos cognitivos también, de aprehensión, pues bueno, son las cosas que van estructurando la crianza, la cultura de todos nosotros, ¿no? La cultura de masas. Entonces, ¿cuál es tu opinión también sobre los contenidos que tienen este tipo de canciones, estas en específico? Bueno, claramente vemos que sí, como tú dices, son contenidos muchas veces ofensivos. Hay veces que hablan nada más de fiesta, claro, o sí, cosas así, ¿no? Entonces sí, yo siento que hay que prestarle más atención a lo que escuchamos y a lo que cantamos, porque muchas veces nada más las cantamos porque están de moda, pero a la larga esto es lo que, digamos, en la sociedad se está cultivando para después, pues sí, los años siguientes, quién sabe cómo vamos a estar, ¿no? Lo que va estructurando, ajá, ¿no? La sociedad. La sociedad. Pasando a otra pregunta, y dentro de lo mismo, dentro de este carácter social que tiene también la música en términos de que interactúa con todo el que te rodea, con todo el que te escucha, con todo el que te ve, en tu caso, José Antonio, ¿cuál es la retribución social que te ha permitido también la música, los diferentes escenarios, los diferentes países que has visitado? ¿Cómo sientes tú que aportas algo también a las personas? Bueno, yo retribuyo a la sociedad. Por ejemplo, en la Orquesta Bicentenario lo que hacemos es no solamente tocar, sino hacemos el rescate de partituras, los arreglos de muchas partituras que, por ejemplo, ya están perdidas. Resguardamos esas partituras, enseñamos también a los más pequeñitos también a que toquen y se vayan incorporando para rescatar toda la cultura mexicana y pues transmitir a la sociedad, no solo la música, porque también cuando tocamos les damos un poquito de historia. Esta pieza se compuso por tal persona y en este periodo de tiempo pasaban estas cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, con la estudiantina, vamos a diferentes barrios, templos, escenarios, foros, teatros, y pues estamos rescatando la música mexicana y tanto internacional, porque ellos también han viajado un buen por el mundo, ¿no? Y por ejemplo también ahorita que fui a Costa Rica, el año pasado fui a Costa Rica, pues también muchas cosas de ellos las tomamos para bien y las traemos aquí, la cultura, lo bueno de ellos lo traemos aquí, que prácticamente tienen todo de bueno, y pues tratamos de transmitirlo a la gente que nos rodea. Pues bueno, un saludo, te ves muy enamorado de Costa Rica, a los costarricenses o las costarricenses que nos estén mirando. Lo que hablas tú es bien interesante porque, bueno, es la preservación del patrimonio cultural intangible, como es conocido en términos históricos, antropológicos, culturales, y de esta transmisión que se hereda de generación en generación, me parece que es una gran retribución, además, en términos también de conocimiento, ¿no? Hacia nuestras nuevas generaciones.
y además llevar pues lo que lleva la música, alegría, ¿no? A cualquier rincón. Sí. Cuando te imagino a lo mejor presentándote en barrios, en fiestas, en grandes escenarios, yo creo que la bandera y el estandarte de la música es la misma, ¿no? Es transmitir alegría y mucha emoción, y bueno, por eso pues te damos las gracias a nombre de todo el equipo de Claves. Nos estamos despidiendo un poquito antes porque además quisiéramos finalizar pues con otra pieza, si es que te parece bien, Claro. que nos pudieras deleitar, y que antes nos digas cuál vas a interpretar. Pues hablando de esto del rescate de las músicas mexicanas, me gustaría interpretar Cielito Lindo. Buenísimo. Pues bueno, nosotros nos vemos en nuestra próxima emisión. Esto es Claves y los dejamos con esta pieza de José Antonio.